¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el análisis a nuestra lista de TCG más reciente. En el video vamos a revisar cuáles fueron los golpes, las razones, algunas ausencias, consideraciones para este mismo formato y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Nuestra lista más reciente para TCG fue entregada el pasado día 11 de marzo. Esta misma va a entrar en vigor para el día 15 de marzo y se nos dijo que la siguiente lista no se nos iba a entregar antes del 1 de julio. Esta fecha es bastante peculiar porque está cubriendo todos los productos que tenemos confirmados hasta el día de hoy para TCG. Estos productos son para el 15 de abril el Ghost from the Past, para el 6 de mayo el constructor de decks Ancient Guardians, para el 3 de junio el siguiente set principal que es el Lightning Overdrive, para el 10 de junio tenemos el lanzamiento de los Structure Decks de los dioses egipcios para Slifer y Obelisco, y para el 24 de junio tenemos la caja original de TCG de este año que lleva por nombre el King's Court. Recordar los productos es muy importante porque nos puede dar razones de por qué algunos movimientos se acabaron dando y por qué otros están ausentes por completo. Habiendo dicho todo esto, vamos a revisar los movimientos de la lista. Vamos a empezar con las cartas prohibidas. Primero tuvimos Union Carrier. Esta es posiblemente la carta que sorprendió a todos. La sorpresa viene del momento en que sucede, no en sí de la carta. Union Carrier, desde su aparición en OCG, ha demostrado que ha podido ser utilizada como una carta que puede empujar en muchos combos. En algunos decks como ABC o Zombie, es una forma de incrementar la consistencia, una suerte de Foolish Burial indirecto, pero no era una carta ajena al meta. Vimos su uso en Dragon Link hace dos formatos y en Drytron este formato que acaba. Es un tanto sorpresivo porque la carta no se veía como un problema grave, incluso se podría considerar que pudieron reimprimirla antes de ponerle un golpe, pero acabó teniendo el destino de muchas cartas como Brilliant Fusion, Daigusto Emerald o el MX Saber Invoker, cartas que debido a aparecer en múltiples decks problemáticos a lo largo de un periodo de tiempo, se pone la atención sobre ellos y eventualmente se da un golpe. No le ayudaba que era genérico, estaba relacionado a pseudo FTKs como el del Buster Block o las negaciones infinitas con los Miss Valley. Es un movimiento lógico pero completamente sorpresivo. Es muy lamentable por los jugadores de ABC que dependían de forma activa de esta carta, pero no es el primer ni el último golpe que recibirán en la historia del juego. Seguramente encontrarán muy pronto otros motores y complementos. Luego tuvimos a Number S0 Topics Exile. Este es otro de los golpes que se siente adecuado pero un tanto fuera de tiempo. Mucho de esto dependerá si se enfrentaban de forma regular contra esta carta. La capacidad de invocarlo de forma tan sencilla usando las cartas Numeron la hicieron una carta muy opresiva para muchas estrategias. Incluso el no permitir usar cartas la volvía en muchos aspectos superior a lo que entregaba el True King of All Calamities, del cual vamos a hablar en unos momentos. Es un tanto sorpresivo considerando que tenemos el soporte Utopia en Lightning Overdrive y muchos consideramos que sería una forma de impulsar dichas cartas, pero es una carta que no promueve ninguna clase de interacción con el oponente y por ende es un golpe justo. Si Numeron algo hubiera tenido una representación como lo vimos con Drytron o los Virtual World, hubiera sido algo mucho más lógico, pero no es algo que fuera sorpresivo en realidad. Y por último el True King of All Calamities, la carta que todos pedían que se fuera prohibida y que se da el golpe. Es muy interesante ver el golpe de esta carta, puesto que hace unos días tuvimos esta carta para la lista de OCG y se fue una copia, pero debemos recordar que los juegos son muy diferentes, empezando con la simple existencia de Maxi o como staples como Crossout Designator. Incluso muchos jugadores mencionaban que esta carta se quedaría una copia por múltiples razones, como que a uno no se podía depender por completo de esta carta. Muchos decks comenzaron a experimentar con el uso de cartas de nivel 9 o incluso a recibir cartas de este mismo nivel y por ende era una opción completamente viable. Y también que ponerlo en las cartas limitadas simplemente sería un golpe a Virtual World, pero no para aniquilarlo, sino para que comenzaran a buscar el uso de otros complementos. Mucha de la razón del por qué se acaba dando el golpe es tanto porque no promueve un juego interactivo, lo que para muchos decks era pasar los turnos sin siquiera poder activar una sola carta, y por la percepción de los jugadores. Desde la aparición de Hulky Fibrax en TCG hace un año, muchos decks han podido acceder a esta carta con múltiples combos, haciendo que esta carta acabara apareciendo en listas que no debían de poder tener acceso a este en primer lugar, haciéndolo como un mal demasiado simple y popular. No le ayudó que Virtual World prácticamente fuera un Turbo True King of All Calamities, poniendo toda la atención sobre esta carta. Cualquiera que sea el motivo o la razón, no promover el juego interactivo le hizo ganar su lugar en la lista, y es uno de los golpes que más jugadores predijeron de forma correcta. Para las limitadas solamente tuvimos una, que fue Cyber Angel Venten. Este golpe fue provocado por Drytron, la capacidad de poder buscar esta con una facilidad pasmosa, y que aun cuando el efecto de nuestra carta Drytron fuera negado, el que pudiéramos tener la búsqueda de Venten era un efecto demasiado potente. No ayudaba a su causa que no es un efecto hard once per turn, y que de alguna forma puede buscar cartas Light Fairy, lo que daba acceso a hand traps como las cartas Herald o Lancia, monstruos tipo Floodgates como Vanity's Ruler o incluso complementos para las jugadas como Manju. Es un golpe que se sintió muy rápido, pero considerando que se golpeó una carta genérica y no la estrategia de Drytron como tal, era un tanto lógico. Es increíblemente desafortunado ya que Venten es por mucho una, si no es que la carta más usada en las estrategias de ritual en general, así que acaba pagando una mecánica por los pecados de un deck específico. Técnicamente todos los combos siguen siendo viables, pero ahora hay cartas de las cuales hay que cuidarse, cartas que se meten con el cementerio como Diddy Crow, Skullmaster, Wally of Justice Cycle Reader. Así
Asimismo, aun cuando tenemos muchas cartas para poderla buscar, en caso de abrir con Venten, las otras cartas para buscarlas se vuelven cartas de tipo Garnet, o para poder justificar esto hay que utilizar blancos adicionales para siquiera tener un valor de estas, como lo puede ser Preparation of Rites. Es otro golpe desafortunado, puesto que el meta afecta muchas más estrategias de las que se piensa o intenta, pero es algo inherente al juego y el funcionamiento de las listas. No tuvimos ninguna carta semilimitada, y para las cartas liberadas tuvimos al Dragon Buster Destruction Sword. Este fue uno de los movimientos más lógicos considerando el golpe a Union Carrier. El formato pasado, esta carta se fue prohibida debido al lock del extra deck que esta proporcionaba, pero si la carta que promovía esto en primer lugar ha desaparecido, entonces no hay motivos para que siga en la lista, y la rapidez de este movimiento es algo que agradezco por completo, sobre todo porque tenemos casos similares de cartas que pudieron o podrían volver al juego en cualquier momento, pero que no se consideran con los movimientos de las listas y quedan atrapados mucho tiempo sin una buena razón. Lo peculiar de esta carta es que ya que los dos mejores decks del formato han recibido golpes de consideración y que aún es muy pronto en el formato, ya tenemos combos con los cuales todavía se puede hacer el lock con esta carta, utilizando cartas Dragunity, utilizando al DMC Dragon e incluso en estrategias que no tienen nada que ver, como el uso del Insector Exabeetle para los Virtual World. Es muy pronto todavía para pensar que esta carta puede volver a la lista, pero la liberación está relacionada a Buster Blader, un arquetipo que si bien no es relevante, sí es mucho más reconocido que una buena cantidad de arquetipos en el juego, es algo que se agradece. Veremos si es uno de esos movimientos que se acaba revirtiendo precisamente por lo que acaba ofreciendo al formato, o si los jugadores aún con acceso a esta carta de tipo Floodgate acaban enfocando su atención en objetivos mucho más explosivos. Luego tuvimos Firewall Dragon. De esta carta ya sabíamos que sucedería. Ha recibido una errata para sus dos efectos, que hacen que solamente pueda funcionar con monstruos tipo Cybers para su efecto de invocar desde la mano, y la otra para su efecto de regresar cartas que solamente sea una vez por turno, no importa qué. Lo interesante del movimiento es en sí que lo muevan a 3 copias inmediatamente, confiando en que no se hará un problema de ninguna forma. Lo otro es la pequeña nota de que el cambio entrará en vigor dentro de poco menos de un mes, justamente cuando sea reimpreso en el Ghost from the Past. Esta nota es relevante porque de otra forma hubieran tenido que lanzar la lista mucho más cercanos al lanzamiento de este producto, lo que acabaría modificando la duración de los formatos, y veremos si en el futuro tenemos cambios de este tipo para poder obtener las listas mucho antes. Algunas cartas como Makura pudieron tener esta nota y las listas probablemente se pudieron entregar en otro tiempo. Está absolutamente relacionada a una errata, pero si ya dieron un paso nuevo con mencionar un cambio agendado para que no se vea como un movimiento de emergencia o un formato de un mes, no sería raro que viéramos algo así para el futuro. The Phantom Knights of Rusty Bardish, no hay mucho que decir de esta carta. Cuando la carta fue problemática se fue prohibida. Ahora que no hay un deck que lo pueda aprovechar o que el juego se siente mucho más rápido, no hay razones de que esté en la lista. Específicamente esta, ya que requiere una inversión de recursos tan considerable, no importa si está una o 3 copias, se seguirá haciendo el uso de solamente una, por lo que acaba desocupando un lugar en la lista. También hay que recordar que tendremos Fogblade en Ghost from the Past, así que puede ser un pequeño impulso a esta carta. DeLorean Tiger King of the Ice Barrier, otro de los movimientos obvios. Gracias a la errata que obtuvo en el Structure Deck Freezing Chains, la carta está cercana a ser obsoleta, o considerando la capacidad de bucles que tenía para realizar las jugadas antes, no es ni la sombra de lo que solía ser. Otra carta que pasa a ser del montón gracias a su errata y que evidentemente tenían que liberar. Ignister Prominence de Blasting Draco Slayer fue otro movimiento bastante obvio y lastimosamente muy poco significativo. La carta, que en algún punto llegó a estar limitada por una muy buena razón, se sintió que se quedó atrás por múltiples motivos. Primero, en la era Link necesitábamos la invocación de monstruos de Link para poder sacar provecho de esta misma, o al menos para que no estorbara en la zona de monstruo extra. Hoy en día, el motor de los Draco Slayer no es lo que solía ser, así que se siente como algo natural. Se reimprimirá esta en Ancient Guardians. Es una pena por completo que no fuera en su lugar Draco Face Off para poder tener muchos más cuerpos de péndulo y en general para poder apoyar a las estrategias de esta temática. Al estar encaminada a péndulo se siente muy insignificante, pero si esto implica que poco a poco dejarán las cartas de esta mecánica a la lista y que por ello debemos desfilar las cartas inútiles hasta llegar a las importantes, entonces es algo excelente que esté sucediendo ya. La Rank Up Magic Argent Chaos Force, este movimiento también es bastante lógico. En su momento fue prohibida gracias a que los Pendulum utilizaban este en conjunto de Beatriz y Electromite y otras cartas para poder invocar al Utopic Sexal. Acaba compartiendo la misma lógica del Buster Dragon y el Union Carrier. Si la carta que hacía problemática o que tuviera el golpe encima desaparece, no hay motivos para seguir con esta carta atrapada. De forma también activa, este es soporte para todas las cartas Utopia que veremos en Lightning Overdrive, por lo que es de los pocos movimientos que hemos visto para esta lista que empujan producto, lo cual es un tema que vamos a abordar de forma un poco más extensa. Y por último, True King's Return, otro de los movimientos que no tienen relevancia. True Draco perdió toda su relevancia cuando se dio el golpe definitivo de poner a Diagrama una copia, y tener más copias de sus trampas no ayuda en realidad. Se agradece, puesto que es un aumento en los planes de True Draco o no tiene la necesidad de cuidar tanto esta carta, pero mientras Dynamite siga uno, no es un movimiento de consideración. Se pudo haber dado la lista pasada que se puso a 2 copias, pero al menos ya está fuera de la lista. Eso es todo respecto a los movimientos que se nos entregó con la lista. Vamos a estar hablando un poco sobre cómo va a estar luciendo el formato, algunas ausencias, razones de muchos movimientos y cómo podrían evolucionar muchos decks. Lo primero es que las aproximaciones que se nos han entregado con las listas desde inicios de 2020 han sido muy interesantes. Se nos han entregado golpes a estrategias que se sienten por algunos momentos como demasiado pronto. Esto lo podemos ver con golpes a estrategias
como Adamancipator, Drytron y Virtual World, estrategias que solamente tuvieron un formato en el cual pudieron dominar de forma cómoda, y los golpes que se entregaron a estas fueron golpes letales, golpes que los acabaron sacando del formato por completo. Lo que quiero resaltar con este punto es que los 3 golpes que se han entregado a estas estrategias no han sido golpes directos, han sido golpes a cartas como Block Dragon, Cyber Angel Venten o el True King of All Calamities. Estas cartas tenían interacciones muy injustas, tenían recuperación increíble, incrementaban la consistencia de formas que no habíamos visto antes, y puede esto darnos información de cómo vamos a ver golpes para el futuro. Estas estrategias están completamente intactas, no tienen ningún golpe encima en la lista, pero se están golpeando las cartas que los hacen formidables. Es muy importante poner atención a este punto porque para los siguientes formatos esto podría darnos información de qué deck podría estar recibiendo un golpe. Si una estrategia se hace fenomenal porque está utilizando una carta ajena, una carta genérica, muy seguramente vamos a ver un golpe muy rápido de esa misma carta, pero si es específicamente para un arquetipo, para una carta de un deck nuevo, entonces seguramente se van a estar dando golpes poco a poco y la estrategia va a poder sobrevivir. Este punto se puede cuestionar considerando que mencioné a los Adamancipator, pero considerando que Adamancipator estuvo presente cuando se nos entregó la infame lista en la cual solamente se nos liberó Multifaker, Ulticanahawk y Unicorn, ese formato prácticamente no tuvo ninguna modificación, pero para el siguiente formato sí se dio el golpe definitivo a Block Dragon. Será algo importante para el futuro porque nos podría ayudar a predecir muchos movimientos. El objetivo de esta lista de poder estar golpeando cartas genéricas que dan muchísima ventaja y que simplemente no promueven la interacción de un jugador a otro es algo increíble. Cyber Angel Venten daba muchísima ventaja, True King of All Calamities podía pagar muchos decks solamente con estar activando esta al inicio del turno, y Utopic Exile, a pesar de que es una sorpresa por completo, comparte esta misma lógica, por lo cual el enfoque de la lista de poder estar atacando al meta, las interacciones injustas, lo hace de forma fenomenal. El gran problema que me presenta esta lista es que parece que ese es el único objetivo que se está logrando. Cada vez que se está entregando una lista nueva, se está haciendo con varios objetivos en mente. Se tienen que estar eliminando problemas del formato, las interacciones que hacen que muchos jugadores dejen de estar interesados en el juego, porque la ventaja que se puede generar es simplemente ridícula y no hay forma de poder competir contra esto. Se debe de poder impulsar producto y también de alguna forma se debe hacer que el juego se sienta fresco. Esta lista solamente lo cumple de forma soberbia para poder castigar las interacciones injustas, pero poder impulsar producto nuevo o hacer que el juego se vea un tanto interesante está completamente ausente esta parte. La única carta que se acabó liberando que podría considerarse que está empujando producto es precisamente Firewall Dragon, pero ya que esta carta tiene una nueva errata, a menos de que estén utilizando una estrategia de Cybers, entonces esta lista no está entregando nada específico para ustedes. No se está entregando una carta genérica como lo puede ser Red Reboot, Dino Wrestle Pancratops, Mind Control, Caused by the Grave, alguna carta que pudo haber hecho que este formato se sintiera un poco más llevadero, que pudieran voltear a ver sus listas y que las pudieran modificar, a menos de que estén utilizando una de las estrategias que se vieron directamente afectadas o beneficiadas con este mismo, entonces este formato se siente ya muy familiar. El problema de no estar apoyando producto en el futuro se hace incluso mucho más grave considerando que hay muchas cartas que se pudieron haber movido y no hubieran modificado el juego competitivo de ninguna forma. Incluso para muchas predicciones tuvimos muchos candidatos para poder apoyar esto. Tenemos a Fairy Tail Snow para las cartas que se entregan en Ghost from the Past, que de hecho son de su mismo arquetipo y por alguna razón no se dio este movimiento. Tenemos a Heavy Metal Foes Electromite, que recibió soporte recientemente en Blazing Vortex. La mecánica de péndulo está increíblemente castigada en TCG y no se entiende por qué no se han dado movimientos a favor de esto mismo. Incluso para el constructor de decks Ancient Guardians se nos va a estar entregando el Doremicord, una estrategia que si bien no depende de Electromite, sí podrían utilizar esta misma para poder corregir muchos de los problemas. Esto va a quedar mucho más claro cuando estemos entregando el análisis, pero es una carta que le hubiera ayudado mucho a este producto. O incluso pudimos haber ido por algo mucho más genérico como Draco Face Off, que también era de los buenos candidatos para ser liberado, o Performapal Skullcrobat Joker, que es una normal summon que muchos decks de péndulo podrían estar utilizando y que tenemos la evidencia de OCG que esta carta no haría ninguna diferencia porque incluso ellos ya la están moviendo a 2. Pudimos haber tenido el movimiento de alguna de las cartas Danger, específicamente de Tsuchinoko, que de hecho es de tipo reptil y tiene una excelente sinergia con el arquetipo de Abyss, que también hace su debut en el Ancient Guardians. Esta carta no haría ninguna diferencia estando a 2-3 copias, hubiera sido una pequeña forma de poder impulsar el producto, no hubiera modificado ningún deck del formato y simplemente no se acaba dando. Siguiendo con los mismos Abyss, pudieron haber dado algo incluso mucho más agresivo como That Grass Looks Greener. Esta me parece muy poco probable debido a cómo está diseñada la lista de TCG, no obstante esto simplemente refuerza de que no se estuvieron apoyando los productos que tenemos para el futuro. Debido al reciente lanzamiento del Structure Deck de los Ice Barrier, pudieron haber movido a Trishula a 2 o 3 copias. Siguiendo esta línea de pensamiento, ya que es un deck de atributo de agua, pudieron haber liberado a Tidal y pudo haber hecho una diferencia para muchas estrategias de agua, las cuales han estado ausentes del juego competitivo por mucho tiempo y ya se siente más que justo que se les den cartas de apoyo. Ya que Virtual World se basaba en poder invocar a True King of All Calamities y perdieron su mejor carta, se siente muy extraño que no les hayan dado un plan alternativo. Emergency Teleport es una carta que tiene sinergia perfecta con este mismo, incluso pudo haber estado apoyando
cambiando otras temáticas que fueron lanzadas recientemente en TCG. Esto puede ser por las cartas Metal Foes entregadas en Blazing Vortex o por el original de TCG, los Mutant. O pudo haber sido algo insignificante como Infernity Arcfiend, una carta que ya está 3 en OCG desde hace mucho tiempo y que no haría ninguna diferencia. Todas estas cartas pudieron haberse dado este formato o formatos anteriores y no modificarían de ninguna forma cómo estamos jugando el formato. Algo que me llama mucho la atención sobre los golpes que se están dando a las estrategias más competitivas, específicamente para Drytron y para Virtual World, es que Drytron sabemos que es un arquetipo que, si bien recibió un golpe de consideración porque perder 2-20 no es algo simple, sabemos que este va a tener un muy buen futuro. En Lightning Overdrive va a llegar su monstruo de Xyz, el cual les facilita la invocación por ritual. Es una especie de Foolish Burial y es simplemente la carta que les hace falta. Si no quieren esperar al lanzamiento de Lightning Overdrive, pareciera que las construcciones de Megalith son el futuro para el deck por ahora. Dejan de basarse en un juego de control, en un juego de negaciones, y empiezan a convertirse en un deck mucho más agresivo, de la mano de los mismos Megalith que pueden estar destrozando el campo incluso en el turno del rival o cuando estamos en nuestro propio turno para poder estar invocando a Natasha y poder deshacer cualquier campo que se presente. Incluso si se quieren ir mucho más para el futuro, ya sabemos que en el Dawn of Majesty se van a estar entregando los Magic-Key, un nuevo arquetipo, un nuevo motor que tiene sinergia perfecta con este arquetipo, así que no importa que Drytron todavía va a hacer un regreso. No sabemos si vaya a hacerlo como la cabeza del meta como lo tuvimos para el formato pasado, pero el futuro de este es bastante prometedor. Es algo bastante obvio considerando que este arquetipo es más bien un motor para las estrategias de ritual, pero suma para cualquier jugador que todavía tenga este arquetipo o que esté interesado de obtenerlo en el futuro. A diferencia de los Virtual World, que al estar perdiendo al True King of All Calamities están perdiendo su condición de gane y no se ve claramente cómo vayan a poder avanzar. Todavía tienen acceso a todas las jugadas de sincro y de rangos de 3, 6, 9 y 12, pero no hay nada que se pueda comparar al True King of All Calamities. Muchos jugadores han intentado sustituir al True King of All Calamities, como con el Sacred Tree Beast Hyperiton, una carta que hizo su debut recientemente en Blazing Vortex y que también da una negación, pero de ninguna forma va a poder llegar a sustituir lo que hizo en algún punto el BFD. Incluso el Virtual World ya tiene un plan alternativo y de hecho es bastante eficiente. El problema es que es algo incluso mucho más opresivo. El deck ahora se puede enfocar en poder destrozar la mano del oponente, con cartas como Gothams, Cloud Castle, Trishula, el Phantom Fortress Interblattnir. Así que si bien tienen un plan de contingencia, este plan, si lo llegan a ejecutar, Konami tiene cero tolerancia con las estrategias de Hand Loop. Hay una buena razón por la cual todas las cartas que tienen que ver con meterse con la mano del oponente están limitadas o incluso están prohibidas. Y si Virtual World llegara a convertirse en un Turbo Hand Loop, entonces sería lo último que viéramos de este arquetipo y muy seguramente destrozarían la estrategia para la siguiente lista. Va a ser de lo más interesante ver cómo se desarrolla este formato, ver si pueden estar obteniendo nuevos planes, nuevos objetivos que incluso podrían ser igual de potentes, que les permitan seguir en el juego competitivo, o si van a tener que esperar a la llegada de nuevas cartas, de nuevo soporte, o si incluso ya acabamos de ver todo lo que tenían que ofrecer. En el video de la predicción de la banlist mencioné que habían dos enfoques que se podían estar tomando para esta lista. Uno era que se dieran golpes a las estrategias más competitivas simplemente para bajarlos de nivel de poder y que muchos de los otros decks que venían atrás pisándoles los talones ahora tuvieran muchas mejores posibilidades. O el otro, que era destrozar por completo estas mismas estrategias, todas las estrategias que vienen detrás, y que tuviéramos una situación similar como la lista de enero de 2020, que destrozó el meta por completo, destrozó muchos de los decks de burbuja, muchos de los decks de Rogue, y durante un periodo de tiempo reinó el caos en el aspecto de que no sabíamos qué deck teníamos que empezar a jugar. No teníamos evidencia desde OCG sobre que venía un deck que fuera muy superior y que se tuvieran que empezar a preparar para esto mismo. Las estrategias acababan teniendo un nivel de poder muy similar. Al estar tomando el primer enfoque se dieron golpes significativos a Drytron y Virtual World. El problema es que al estar eliminando estas estrategias, los jugadores están volviendo a lo que fue el formato pasado. Están volteando a ver estrategias como Dogmática, Invoke Shadow, en cualquiera de las combinaciones que pueda ofrecer esta estrategia, Dragon Link, Dinosaurios, Edlic, Zodiac y prácticamente cualquier deck que quieran agregar allí, que vimos en el formato anterior al que acaba de finalizar. El que estemos regresando al formato anterior no es algo en sí malo, pero sí se siente muy aburrido para muchos jugadores que se cansaron de ese mismo formato y que la aparición de Drytron y de los Virtual World fuera de hecho algo muy bueno. A este aspecto no le ayuda que ya que no se dieron golpes estas mismas estrategias, entonces es enfrentarse exactamente lo mismo. Otra cosa hubiera sido si se hubiera dado un golpe a Dragon Link, a Edlic, a Zodiac, a todas las estrategias que ya teníamos previamente, pero que no fuera una repetición del formato anterior, que tuvieran unas pequeñas diferencias, que fueran un poco más débiles y que hubiera otros decks, nuevas construcciones, nuevas cartas que fueron lanzados en los últimos 3 o 4 meses que nos ayudarán a poder pelear contra estas. Esto incluso se hace mucho más obvio ya que no tenemos ningún producto en el futuro que vaya a cambiar el formato. Ghost from the Past puede estar entregando las cartas Dragunity, pero esto solo va a hacer al Dragon Link mucho más potente. Ninguna de las otras cartas promete que vaya a ser un cambio. Lightning Overdrive ya vimos que en OCG no tuvo ninguna clase de impacto. Todavía hacen falta las 20 cartas que se agregan para TCG, pero incluso ya tenemos promesa de los Warrock, los cuales no tendrían por qué estar cambiando el formato a menos de que se les entregara un Double Helix o algo parecido.
establecido. En contra del argumento de que OCG no ha mostrado que alguna carta o estrategias podrían cambiar el meta, tuvimos durante los últimos años suficiente evidencia de que OCG se ha quedado muy atrás en los juegos. Estrategias como Drytron están intactas en OCG y no se comparan al problema que significó para nosotros TCG. Virtual World tardó muchas semanas en poder explotar y para nosotros en el primer fin de semana de su lanzamiento levantó la mano como una estrategia muy competente. Así que dependerá sobre su percepción de OCG sobre si esto es algo bueno o malo, pero ya no se puede confiar como solíamos hacerlo antes. La lista no fue mala en sí, se dieron los movimientos que todos los jugadores estaban pidiendo, que era poder golpear las cartas que daban interacciones demasiado injustas, que daban demasiada ventaja, pero sí se sintió muy floja en prácticamente todos los aspectos que debe de tener una lista. No impulsó el producto de ninguna forma, no hace que el juego se sienta más fresco y prácticamente estamos volviendo al formato anterior, con algunas diferencias fundamentales como que ya no está el True King of All Calamities, el Utopic Sexal, ya no tenemos el increíble problema que representaba Infernoble Knight al poder estar destrozando la mano del oponente antes de que siquiera pudiéramos tener un turno. Y sin estas mismas estrategias tan superiores, tan degeneradas, entonces vamos a tener un formato un poco más abierto. Lo interesante, lo que hay que voltear a ver de este formato es cómo se va a estar modificando y cómo se va a estar venciendo este mismo. Por los productos que tenemos agendados realmente no hay nada que estar buscando. Tendrían que dar algo increíblemente específico, una importación muy importante para los productos que tenemos en el futuro para que esto pudiera llegar a cambiar. Pero tenemos muchas estrategias que pueden estar levantando la mano, que se pueden coronar como nuevos monarcas o que con una construcción diferente y bien adecuada podrían estar dando la sorpresa. Para algunos de estos decks tenemos a los dinosaurios, a Dogmatica Invoke Shadow, en cualquiera de las combinaciones que puedan existir. Tenemos a los Dragon Link, que todavía está en duda sobre si van a utilizar al Buster Dragon para poder dejar al oponente sin utilizar el extra deck. Torneos hasta ahora no han mostrado evidencia de esto. Tenemos a Subterror Dragoon, a Tri-Brigade con Lirilusk, aunque puede ser con prácticamente cualquier arquetipo, a Edlic, a Zodiac y prácticamente cualquier híbrido que pueda estar surgiendo utilizando estos mismos decks que ya sabemos de su potencia, que ya vimos lo que pueden hacer y que pudieran estar implementando el uso de otras cartas como de Buster Blader para poder estar castigando a Dragon Link, que ya tenemos evidencia que va a ser una estrategia bastante popular para este formato, aun cuando apenas está iniciando. El formato está completamente abierto. Hace unos cuantos días tuvimos el Luxury Championship Series, que es lo más cercano a un YCS que tenemos actualmente por la cantidad de jugadores que participan y los mismos nombres que están utilizando. Pudimos ver diferentes resultados, aunque hay que considerar que este torneo se llevó a cabo 2 días después de que se entregara la lista, por lo que todavía es muy pronto para poder sacar conclusiones. Esto lo vamos a revisar mucho más a fondo cuando estemos haciendo el análisis del meta con esta nueva lista, pero este formato se ve bastante prometedor. Es un tanto desesperanzador si estaban aburridos de los anteriores 2 formatos o si tenían la esperanza de que el producto en el futuro pudiera estar modificando el formato. No obstante, si todavía tienen uno de estos decks, que muy seguramente es así porque muchos de estos decks tienen muchos años que fueron lanzados, algunos fueron de Structure Decks, muchos se hicieron muy accesibles por reimpresiones y ya que mencioné esto mismo, no sería raro que las ausencias de muchos de estos golpes se deban a reimpresiones que vamos a tener en las siguientes semanas. Todavía hay producto muy importante para el futuro, específicamente estaría llegando para el siguiente formato, pero hay bastantes elementos que prometen para este formato. No estoy emocionado de ninguna forma de los productos que se nos van a entregar, pero sí va a ser muy interesante la competencia que se va a estar generando entre los decks que acaban de recibir golpes y que todavía van a intentar ser competitivos, las cartas para estos mismos y cómo se podrían estar adecuando, y todos los decks competitivos, los que les estaban pisando los talones del formato que acabó, el formato anterior y cualquier combinación que se pueda estar agregando allí. El formato promete para mucho. La lista fue simple pero fue directo al punto. Muy seguramente la siguiente lista va a acabar siendo mucho más activa porque está cubriendo productos como Battles of Legend o en lo que sea que se acabe convirtiendo, la Megalata y mucho más. Así que lo interesante de este formato será por completo cómo se van a poder innovar los mismos decks y cómo se van a poder adecuar para poder estar venciendo al meta establecido. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les pareció la lista. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Cuáles creen que vayan a ser los decks más competitivos para este formato que va a iniciar? ¿Qué creen que suceda con Virtual World y The Drytron? ¿Creen que se van a poder modificar? ¿Van a necesitar nuevas cartas? ¿O ya vimos todo lo que podían dar para el juego competitivo? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.